Seguimos poniendo la mañana en camino. Con mucha alegría estamos recibiendo una vez más a la escritora uruguaya Mercedes Rosende a propósito de su último libro. Un libro de cuentos, Historias de mujeres feas. Forma parte de la colección Andanzas y es de... Bueno, a propósito, ¿de qué editorial es? Hola Mercedes, buen día. Hola Alejandro. Bienvenida. Muchas gracias. Es de Tusquets. Sí. Es el libro número 1 de Tusquets en Uruguay. Claro, es... ¡Chachán! ¡Qué honor! Bueno, me derrito. No sé cómo organizar esta charla, Mercedes. Algo haremos, Alejandro. Algo haremos, sí. Vos me vas a tener que ayudar porque la charla es probable que esté atravesada, por lo menos tentada de ser atravesada por cuestiones un poco del off the record que no necesariamente son indecibles desde la perspectiva pública, pero sobre eso la única que puede resolver sos vos, ¿está? A ver, ya me estoy poniendo nerviosa. No, porque te quiero dar me tiemblan una las pista manos. y tú me dirás si podemos avanzar en esa a pista ver. o no. Quiero que, porque ayer conversamos, ¿no es cierto? Sí, vos sí, y yo sí, a sí, propósito sí. de concretar este encuentro, etcétera. Porque yo estaba con tu libro en las manos y lo estaba leyendo, etcétera, etcétera. Ya contaré un poco más. Pero en todo caso quiero mostrarte lo que ya conoces y es la tapa de este libro. Preciosa tapa que muestra una pecera con un tiburón y una mujer un poco entrada en carnes, digamos, no un canon de belleza, que se zambulle en esa pecera. Bien, muy bien. Esto a propósito de la portada del libro. Sí, señor. Pero ayer vos y yo hablamos De un pez. acerca de un pez y de una pecera. Sí, tal cual. Y créeme que cuando yo hice referencia a eso, tenía que ver con una historia tuya Ajá. sin aparente vínculo con la portada de este libro. Sí, sí. Después que yo converso con vos, ya tarde en la noche, que seguí leyendo, etcétera, Te das cuenta. caí en la cuenta que había estado, por lo menos en forma indirecta, hablando de la portada de tu libro. Sí, sin querer. En ese momento yo no te podía contestar mucho porque estaba hablando con otra persona, pero me hizo mucha gracia. Pero los oyentes no saben de qué estábamos hablando. Y yo no voy a decir nada menos que vos quieras decirlo. Sí, yo no tengo pero ningún problema. Admití que fui cuidadoso en ese aspecto no, porque andás a ver si... No tengo ningún problema. Porque a mí me parece... ¿Cómo abordamos esta historia? Camino. No, contanos, porque Bueno, que yo les cuento. ayer a vos te hice referencia a un pez. Por un lado, esta portada, como les decía, tiene una pecera con un pez que parece ser un tiburón. Pero por otro lado, yo le conté a Alejandro cuando vine en febrero, a fines de febrero, que yo estaba viviendo en Francia, en un castillo en la Loire, que para la gente que no sabe es un lugar donde muy histórico, donde está lleno digamos, justamente de castillos, de palacios, Es un donde vivía la referente nobleza. turístico además, Es ¿no? un referente Es decir, turístico. Y resulta aquí que a mí me prestaron, no voy a decir un castillo, pero era una vieja abadía convertida en vivienda. Es decir, una señora tuvo la amabilidad de prestarme su casa, 1700 metros de casa. Paréntesis, mi hijo Juan de 7 años está muy obsesionado con la definición de esta palabra. Papá, ¿eso es una mansión? Claro, bueno, ¿Aplicaría? digamos, aplicaría. Bien. Por ejemplo, mi jardín, digo no, porque de alguna manera se entiende que no es mío, mi jardín tenía 3 hectáreas, o sea, 3 manzanas de jardincito. Bueno, pero más allá de eso, la señora que tan amablemente me prestó su casa, me dijo que ella tenía que dejar a su querido pez, Hilda, que no lo dejaba a nuestro cuidado, sino al cuidado de la persona que venía a limpiar, ¿no? Pero que sí, nosotros le podíamos dar un vistazo de vez en cuando a Hilda, ¿no? Hilda era un pez de 11 años, creo, o no me acuerdo, sí, pero más de 10 años que había estado con ella todo ese tiempo. Incluso ella viajaba con su pez Hilda. Pero en esa oportunidad No pudo hacerlo.
no pudo hacerlo y la había dejado. La señora no era o no es francesa. No, es inglesa. Entonces, bueno, yo pasaba todos los días y veía a Hilda, ahí venía esta señora que limpiaba, la alimentaba, le limpiaba la pecera, etcétera, etcétera. Hilda vivía en invierno adentro de la casa y en verano en un estanque construido a los efectos. Bueno, la cuestión es que un día me la veo a Hilda en el fondo y me di cuenta... No en el fondo de la casa. No, en el fondo de la pecera, y me di cuenta que Hilda no estaba bien. Llamamos a la persona que se encargaba de ella. Eso en general le pasa, no ¿no? Cuando uno ve el pez al fondo es porque creo que algo no está bien. raro no está. Bueno, pero la cuestión es que hicimos nuestro mejor esfuerzo, le limpiamos la pecera porque pensamos que podía hacer eso. Bueno, los esfuerzos fueron vanos. A la mañana siguiente ya no estaba en el fondo, sino flotando panza arriba, muerta. A todo esto hacía... ¿Viste que no estaba bien? 15 o 20 días que yo había llegado. Entonces, fue un poco difícil para mí. Lo único que me había pedido de la señora era mirar de vez en cuando al pez, y el pez se me había muerto, se había transformado en un pescado. Claro, literal. Entonces, bueno, nada, esa es la anécdota. La mujer se lo tomó muy bien, me dijo que la enterrara en tal lugar, y yo procedí a la ceremonia, a las honras fúnebres. ¿El cuerpecito de Hilda en una cajita o algo? Me pidió eso también, sí. Bien. No quiero entrar en detalles, pero fue bastante precisa en lo que me pidió. Incluso con... Sí. Y la persona que tenía más estrecho vínculo con el pececito primero, pescado después, sí, ¿cometió algún error? ¿O cómo? Yo no lo podría evaluar porque no, porque a lo mejor murió de vieja, Hilda. No, ¿sabés que no? Que los caracius o los peces dorados viven muchísimo tiempo. No sé de qué murió, no tengo la menor idea. La persona que la cuidaba bien, pero bueno, también a veces hasta la gente se enferma y se muere, ¿no? Sí, claro. Todos somos mortales, diría que. Entonces, les cuento a todos ustedes que a mí me impresionó tanto esa historia de Mercedes, porque en realidad la historia está en el marco de una actividad un poco más globalizada, creo. Bueno, ahí ya te excede a vos, así que puedo contarlo. Sí, claro. Y es que hay como un circuito global en el que personas van a otras casas y visitan y conocen esa casa, esa ciudad, incluso ese país, con el compromiso de que, como la casa queda vacía, estén al cuidado de las mascotas de la casa. O a veces de nada, a veces simplemente para que alguien esté en la casa. En la casa, bien. Claro. Entonces nosotros tenemos a Cavani, así se llama nuestro gato, ¿verdad? Y es verdad que alguna vez, bueno, ahora emergencia sanitaria mediante... No nos movemos demasiado. Nos hemos movido casi nada, pero en cualquier otra circunstancia de pronto hubiéramos ido a Brasil o a visitar a algún familiar que vive fuera del Uruguay, claro. ¿no? Y siempre tenemos como que resolverlo. Lo hacemos con un hotel de gatos de una querida amiga, ya de paso lo digo, que existe ese instrumento, pero... Yo tengo uno de perros. Bien. Y tengo otro amigo que se dedica a los perros. Quizá después me interesa. Bueno, te paso. Para Simón. Que es un lugar... Simón. Ay, Mercedes, esto se parece muy poco a una entrevista por radio. Sí, no, esto es una charla. Yo tuve un perro que se llamaba Simón. Mirá. Pero con una novia que dejó de ser novia, pareja, estoy hablando mucho tiempo atrás. Ay, las parejas cuando se separan después se pelean por los perros, ¿sabes? No fue el caso, no porque no le hubiese tomado cariño, sino porque objetivamente fue un regalo que yo le hice a la que entonces era mi pareja. Y si bien era un regalo para disfrutar en colectivo, bueno, llegado el momento entendí que esa era la mejor solución. Claro. Pero me acordé ahora de Simón. ¿Qué será de la vida de Simón? De la vida? Bueno, lo cierto, Simón era muy parecido a mí. Ajá. Sí, porque era un perro salchicha, patas cortas. Sí. Así que en eso yo podía asegurar que era el padre. Bueno, volviendo al tema, entonces me enteré que existe una especie de esa posibilidad. Sí. Venite a casa, como aquella película norteamericana que se cambian las casas y alguien iba... y había una especie como de serie también. Bueno, y que van de una casa y obviamente a las personas le pasan historias, ¿no? Que tienen que ver con el amor, con el encuentro, el desencuentro y la mar en coche. Sin embargo,
ese no es tu trabajo central, ¿no es cierto? No, para nada, para nada. A mí eso me resultó, digamos, funcional a un proyecto que tenía de instalarme en algún lugar de Europa, ¿no? Se dio que fue en Francia. Yo tengo una cultura francesa, soy bilingüe, digamos, o sea que en ese sentido... ¿Advierten que no sos de allí o ni siquiera eso? No, es muy gracioso porque cuando yo estoy en Francia, ellos notan un ligero acento, entonces me dicen que yo soy inglesa. Y yo les digo que no soy inglesa, que soy uruguaya. Como en general en el pueblo donde yo estaba no tenían ni la menor idea de qué quería decir ser uruguayo, claro. Yo les decía, es un país que queda al lado de Argentina, y me miraban con incredulidad, como diciendo, dale. Mirá si vas a hablar por ese lado. Claro, me miraban con incredulidad, sí, pero es por eso. Porque, típico de los argentinos que inventan, que mienten. Pero sí, hablo bien, entonces me puedo confundir fácilmente con uno de ellos, incluso ellos muchas veces piensan que soy de otra región de Francia. Claro, bueno, además, claro. Pero Sergio, mi marido, habla mal, ¿no? O sea, lo habla, pero habla francés, pero lo habla mal. Y entonces ahí ellos advertían que algo de extranjeros teníamos. Pero no, cuando en esa zona, cuando ellos advierten que uno es extranjero, piensan que uno es inglés, porque la mayoría de los extranjeros son ingleses. ¿Y por qué? Mirá que no sigo la línea de la charla, estamos viendo de tu proyecto de instalarte en Europa. Pero ¿y por qué ese vínculo entre Francia? Porque bueno, la dueña o mamá de... De Hilda. De Hilda es inglesa, ¿no? Es inglesa. Es más frecuente, es muy frecuente entonces eso. Es muy... Francia está llena de ingleses jubilados que se van a pasar su... No al revés, seguramente. No al revés. Es más lindo, más agradable. Es más lindo, para ellos es mejor el clima... es más barato, ellos pueden comprar, las propiedades en Francia son muy baratas, mucho más baratas que en Uruguay, por ejemplo. Sí. Y mucho más baratas que en Inglaterra. No, en París no. En París es otra cosa. 7 metros pueden llegar a valer $100.000, 7 metros. Pero no estoy hablando de París, estoy hablando del resto de Francia y sobre todo de los pueblos, ¿no? Entonces, tanta gente que vos y yo de pronto conocemos que dice, no, me voy a comprar una chacrita para no tan lejos de mi trabajo, pero y que me da más paz para estar con los chiquilines, con los perros. ¿Sabes? Toda la vida fui medio bichero, voy a meter un caballito y un par de vacas, ¿no? ¿Sí? No es tan raro lo que estoy contando, ¿no? No, para nada. Vos decís que lo que gasta en comprarse ese señor y esa señora uruguayos, de pronto es parecido o hasta más que si lo hicieran en Francia. Es que seguramente es mucho más. Seguramente es mucho más. Y mirá que te estoy hablando, si vos te vas a un pueblo en Francia, que un pueblo en Francia no es igual que en Uruguay, porque allá no existe el campo como lo conocemos nosotros. Allá el campo es una casa acá, otra casa acá. Es decir, yo estaba en un campo y vos tenés una casa cada 100 metros. En el campo tenés muchos vecinos, digamos. Tenés muchos vecinos y nunca tenés una ciudad a más de 13 kilómetros, 12 kilómetros. Entonces, la noción de campo en Francia es muy diferente a nuestra noción de campo, ¿no? Es mucho menos soledad. Y bueno, y ahí nos instalamos. Y en ese contexto decís, eso explica por qué tanto inglés claro, porque es una calidad de vida muy buena, a un costo muy bajo. La plata les rinde más. La plata les rinde, pueden comprar propiedades por mucho menos plata que en Inglaterra, y además la vida es relativamente barata. Bueno, porque alimentarse quizás no sea tan caro. No es caro. Y tampoco tenés tanta cosa en la que gastar, me imagino. ¿no? La luz no es cara, la energía eléctrica no es cara, es cara la nafta, por ejemplo. Ajá. O sea, pero no, Francia y Uruguay ahí siendo parecidos. Sí, bastante parecidos. Sí. Que el combustible es caro. Sí, el combustible es caro, pero todo lo demás es o igual o más barato. Y ahora sí, instalados en Europa, da la sensación que todavía, seguramente no como un tiempo atrás, y si digo una pavada, tirámela a lowball,
Francia todavía genera cosas en la humanidad, por lo menos en la humanidad occidental, ¿no? Como de cierta atracción, como Sí. que como algo así como Francia la tiene clara, aunque sea incierto absolutamente. No, no es tan incierto. No, yo creo que no lo es. A mí me llamó mucho la atención un debate, para mí filosófico, que se instaló en el momento que yo estaba allá y que seguía además muy de cerca, que fue a raíz de que una adolescente criticó al Islam, ¿no? Insultó al Islam. Entonces ahí surgió un debate si estaba permitido insultar a las religiones, o sea, blasfemar. Vos fijate qué debate, ¿no? Todos los franceses se involucraron en debatir, en discutir si estaba permitida por la legislación francesa la blasfemia. Entonces se hizo toda una discusión a muy buen nivel en la que además participó la ministra de Justicia, participó el presidente, participaba la gente, los periodistas, y se llegó a la conclusión de que la blasfemia estaba permitida por ley y que el adolescente que había insultado al Islam no había cometido ningún delito. Lo que estaba prohibido era insultar a los fieles. A mí me pareció importante ese debate, porque además se dieron muchísimas opiniones, se dieron fundamentos legales. Hubo muchos políticos que se equivocaron al analizar la ley y se llegó y quedó claramente establecido que en Francia está permitida la blasfemia. No me parece una discusión menor, ¿no? Tuve que pensar mucho. Además había toda una base de una concepción filosófica de la libertad de pensamiento. Claro. El rol del Estado, la laicidad como herramienta, ¿no? Esta cosa, hace poquito leí, bueno, justamente ante la muerte de Giscard d'Estaing, ¿no? Un presidente, digamos, ideológicamente de derecha. De derecha, sí. Y católico además. Muy católico. Y sin embargo, bajo su gobierno se aprobó la despenalización del aborto. Del aborto. Y bueno, justo en este contexto, viste, cuando muere alguien, nos pasó desde Maradona a Tabaré Vázquez recientemente, claro, ¿no? Viste, como que vuelven el aluvión de síntesis, de hechos, de recuerdos, etcétera. Y a mí me impresionó mucho, a mí favorablemente, la actitud de Giscard d'Estaing, que el hombre de la República, gobernante de una república laica, le dice a Juan Pablo II, el Papa polaco, el Papa Wojtyla, le dice: es que yo no puedo hacer nada para no aprobar esta ley, porque yo soy católico, pero soy el presidente de una república laica. Claro. No puedo imponerle a mis ciudadanos los temas que estén vinculados a mis convicciones, ¿no? Y seguramente. Y vos decís, y me paro y aplaudo, ¿viste? Esa cosa, claro, de ahí viene eso, ¿no? Bueno, para algunos viene de ahí, otros están en las antípodas, quizá, ¿no? También hay otra corriente de pensamiento. Ahora me acordé que en La Diaria, en el fin de semana pasado, salió una nota sobre Roncière, que piensa que la laicidad no pasa por ese lado y que opina algo completamente distinto más allá del derecho positivo. Pero bueno... No, igual está bien hacernos preguntas sobre las cosas, ¿no? Me quedé, para terminar con este capítulo, que nos podría llevar toda la charla, charla que hace rato que empezó igual, todavía no hemos hablado de historias de mujeres feas. Hay algo que me parece interesante que señalaste al pasar y me gustaría que pudieras desarrollarlo un poquito más. Dijiste que allá se estuvo discutiendo, pero además dijiste otra cosa, que se estuvo discutiendo bien, porque yo advierto que la tentación de no discutir las cosas es un problema que tienen las sociedades. Sí. Pero otro problema que entiendo yo, que es casi de igual magnitud, es discutir mal las cosas. Claro. Es decir, no saber, como que, porque en realidad estas cosas se aprenden. Alguien te enseña a discutir. Y si nunca te enseñaron a discutir, de pronto podemos creer que estamos discutiendo y en realidad no lo estamos haciendo. Sí, ¿no? Estamos simplemente... Para hablar de Bafarreira, ya que... Claro, que no, estamos tratando de imponerle nuestra opinión al otro. O simplemente queremos tener la razón. Siempre. Como si ese fuera el centro de los asuntos. Sí, me llama un poco la atención eso. Quizá... También ahora que lo decís, quizá también
yo lo veía desde mi perspectiva asombrada por lo importante del tema que se discutía y porque tiene una trascendencia filosófica y no demasiado útil, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a dar discusiones fuertes sobre cuestiones utilitarias, pero no nos ponemos a debatir sobre el ser y la nada. Y a veces yo soy una admiradora del debate del ser y la nada, ¿no? Entonces, aquello de si la blasfemia, si el insulto, no tiene en realidad demasiada utilidad pública más allá de definir los derechos. Bueno, es importante, por supuesto, también definir los derechos a la libertad de expresión, pero quiero también desacralizar un poco a los franceses, porque no todos discuten en ese nivel. Lo que me parecía que era muy rescatable y muy útil es que varios, eso me gustó, ¿ves? Que varios de los que discutían se retractaron y reconocieron que otros tenían razón. Y eso me pareció, me dio lugar a admiración, digamos, ¿no? Porque la ministra de Justicia se tuvo que retractar y tuvo que decir que ella había dicho algo que no estaba bien al principio. Y viste que los políticos generalmente nunca se equivocan, ¿no? Sí, pero eso yo no me canso de sostenerlo, pero lo sostengo por mí, ante mí. Nadie me ha empujado a decir, muy bien. Sí. Que a mí me parece que a los políticos, por lo menos los de Uruguay, igual yo estoy bastante satisfecho en líneas generales con nuestro sistema político y en líneas generales, ¿no? Sí. Históricas incluso. Me parece que un tipo se levantó, uno de estos que escribe manuales y eso, y les dijo, en política está muy mal decir me equivoqué. Es verdad. Y yo creo que embromó la fruta. Sí. Embromó el partido porque se lo creyeron y todos lo siguen haciendo. Y yo estoy convencido que el primero, el rey está desnudo como el niño, el primero que diga, ¿sabes qué? Yo pensé que era así y ahora me doy cuenta con esto que me dice usted que estaba equivocado. Ahí sí lo votamos todos. Yo creo que sí. ¿Sabés que sí? Yo también creo Es cuestión de que uno lo haga. Sí. Uno o una, ¿no? Ya el segundo va a provocar un aluvión. Bueno, claro, y después ya va a estar de moda. Se van a equivocar todos. Equivocarse cada 15 segundos y admitirlo. Me equivoco de gusto para decirlo. Pero al primero a ese le va a ir bien. A ese le va a ir bien. Bueno, ya sabemos que vamos a votar Mercedes y yo en la próxima elección. El primero que diga, ¿saben qué? Pensé que era así, me equivoqué. Era de otra manera. ¿Cómo me equivoqué yo, Bueno, pará. Quiero hablar de historias de mujeres feas, pero para terminar, así terminamos de completar el puzzle relativamente. ¿Y por qué para vos es importante era importante estar allí en Europa? Bueno, resulta que a mí me estaba yendo moderadamente bien allá del otro lado del océano y... ¿Qué moderadamente? ¿Vas a Alemania? Merkel se saca una foto contigo y la gente dice, ¿quién es la que está al lado de Mercedes? Me había estado yendo bien, y bueno, y yo tenía previstas lo que le llaman allá pomposamente algunas giras, ¿no? Entonces dije, bueno, me mudo para allá, hago las giras, me quedo un año más o menos, mientras esto camina bien. Ahora, resulta que mi marido se va en octubre, yo me voy en noviembre, después que presento el libro anterior, Qué ganas de no verte nunca más. Que fue el que provocó que nos viéramos, ¿no? Sí, exactamente, en febrero. Y entonces me voy en noviembre, tengo que volver en febrero por unos trámites administrativos, que ya lo tenía previsto y demás, y cuando me vuelvo a Francia el 12 de marzo, y imagínate que cruzo el océano, llego el 13, que es el día que se declara la pandemia en casi todos lados, los aeropuertos iban cerrando atrás de mí. O sea, yo iba pasando por aeropuertos ya vacíos, pero no vacíos, desiertos totalmente, y los aeropuertos se iban cerrando. Mi miedo, mi terror era quedarme en alguno de esas escalas y no poder salir. ¿Qué hacía yo si me quedaba, por ejemplo, en Madrid, en cuarentenada y sin lugar donde vivir, además, sin nada? Bueno, la cuestión es que pude pasar por Barajas, por Carrasco, por supuesto, por Barajas, pude llegar a Orly,
Pude ir de Orly a la estación de Saint-Lazare, donde yo tenía que conectar mi tren, pude tomarme mi tren y pude llegar a la siguiente estación donde me tenía que tomar un ómnibus para llegar al pueblito. Es decir, pude hacer todo ese complejísimo viaje y todo iba cerrando detrás de mí. Podríamos decir que si lo hubieras hecho un día después... pero absolutamente. Tanto como eso. Todo cerró ese día. Ese día que yo llegué, Francia duplicaba sus cifras cada 3 días. Claro. O sea, estábamos en el pináculo de la pandemia y ahí cerró todo. O sea, yo llegué a mi casa, cerramos las puertas y no pudimos salir más que al almacén. Cuando hablas de tu casa te referís a... Claro, a la mansión. A la mansión, dijera mi hijo. Sí, a la mansión, dijera. Esto no es castillo, esto es mansión. Claro, bien, claro. Bien. Y bueno, y entonces... Pero la gira... No, se me suspendió Obvio. todo. Ya había hecho unas antes de irme, pero se me suspendió todo. Las librerías cerraron, yo no vendí más libros. O sea, todo el futuro maravilloso que me estaba esperando se clausuró. Se clausuró 100%. Perdóname, yo soy, como dicen los antropólogos, hijo de mis padres e hijo de mi tiempo, ¿no? Y la pregunta vale, por ser hijos de mis padres, herrero de obra, empleada doméstica, hijo de mi tiempo, nací en el 65, bastante antes que vos. Ah, sí. Por supuesto. Claro. Entonces siempre cuando alguien que uno aprecia, quiere o admira, o las tres cosas a la vez, te cuenta algo así, la pregunta que me sale decir es, pero ¿y cómo? Igual tenías dinero para comer, igual tenías reserva, porque... No, claro, yo vivo ahora de mis libros y, digamos, no tenía ningún tipo de problemas para vivir. Pero bueno... No, pero el proyecto se fragilizó. El proyecto se fragilizó, exactamente. Ahí va. De lo previsto... Hubo mucho menos ingresos porque, lo que te digo... La chance de decirle a la señora dueña de Hilda, ¿cuánto vale esto? Digamos que se alejó un poquito. No. Preguntarle, doña, claro, ¿cuánto vale esto? No estuvo nunca, Bueno, te tengo fe. ni en el sueño más loco. Bueno. Pero sí, eso, digamos, se redujo, o sea, mis ingresos empezaron a reducir. Pero bueno, finalmente las librerías reabrieron y poco a poco se fue también creando una especie como de otras formas de vender los libros, ¿no? Alternativas, bueno, claro. Qué sé yo, fueron bastante creativos. Bueno, porque es interesante porque todo esto ha despertado que no necesariamente las personas en este tiempo, digo lo mínimo, haya empezado a leer menos, ¿no? Bueno, en realidad sí se vendieron menos libros en las librerías. Te voy a contar cómo fue. Sí, se vendieron menos libros en las librerías y se vendieron más libros en Amazon. Y ahora aprovecho a plantear un tema que es muy interesante y que lo he oído discutir poco o nada en Uruguay y mucho en Alemania, por ejemplo, y es el tema de que Amazon se está quedando con el mercado de los libros y que poco a poco las librerías, si sigue, digamos, este crecimiento exponencial, dejarían de ser redituables. A ver, las librerías, no los libros, porque físicas. El señor Amazon me lo trae a casa, ¿verdad? El señor Amazon te lo trae a casa y entonces vos dejarías de ir a las librerías y las librerías se transformarían en un negocio que debería cerrar. Cosa que me parece terrible porque amo las librerías, simplemente por eso, no por una cuestión, digamos, de afecto. Pero en los hechos está sucediendo eso, de que la porción de la torta de los libros que se compran a través del correo y generalmente a Amazon, está agrandándose y la parte de las librerías está achicándose. Eso es en Francia o Alemania. No digo en Uruguay, porque creo que en Uruguay Bien. Eso no ha llegado o no funciona. Nosotros personalmente hace poco que nos conocemos, ¿verdad? Sí. No obstante, en este ratito... aprendí a tenerte un poco de cariño, ¿verdad? Y además de admiración, digo, para no hacerme el amigo toda la vida, para evitar esa locura exagerada. Justamente a quien uno tiene un poco de cariño y un poco de admiración es con quien uno se atreve a cuestionar un poco más lo que dice el otro. A ver.
Chan. ¿Y cuál sería el problema? Porque en definitiva, hablando de hacernos todos nuevas preguntas, incluso la que todos nos hicimos, y que a veces tienen las mismas respuestas y a veces tienen otras, es decir, ¿cuál sería el problema? Porque vos en la comida probablemente también, aparte de la comida, no siempre vas a un restaurante, No. te traes el lapicito humeante, y hay otras cosas, y los vaqueros, en mi caso no tanto, porque inexorablemente los tengo que cortar todos, pero hay cosas que ya resuelvo, Claro. bueno, calzo tanto, ya me lo traen, incluso hay una oferta con el Black Friday, uy, mirá qué barato esto, y vino. Pero es que nosotros en tiempos de pandemia, Es ya en horrible, Francia, me siento horrible No, diciendo, pero lo tengo que hacer la pregunta. Pero claro, porque- y está muy bien. Nosotros en tiempos de pandemia y en medio del campo en Francia teníamos que comprar todo por el correo, por la post en Francia. Sí. Comprábamos desde la comida que no había en el almacén hasta gadgets electrónicos, me compré un teléfono, o sea, comprábamos todo de esa manera. No tiene nada de malo, incluso te digo más, tiene algo de bueno, que es que los pequeños comerciantes que no tienen dinero para establecer Bueno, un negocio físico, con digamos. puerta a la calle, es la única fuente de salida que tienen, ¿no? O sea, los franceses dicen eso, que para los pequeños o pequeñísimos comerciantes es prácticamente la única forma de vender. Sin embargo, para otros es una tragedia, como en el caso específico de las librerías, porque, como te decía, se les va comiendo la porción de la torta. ¿Es eso malo en sí mismo? Es malo en el sentido de que uno siempre tiene que tratar de huir de los monopolios. Las librerías son Perfecto. muchas, pero Amazon es uno solo. Entonces, cuando nos enfrentamos, yo creo, humildemente es mi opinión, cuando nos enfrentamos a un gigante monopólico, temblemos porque siempre los que vamos a salir Bien. perjudicados somos nosotros. bien. Lo que no significa que haya gigantes monopólicos que se ponen la ropa de librerías también, ¿no? También. Y que por son su- grandes, ¿verdad? Y que Exacto. uno los Por ve eso por dije, ahí. por eso dije Sí, todos está bien, los está bien. gigantes monopólicos. Está bien. Sí. Bueno, pará, terminame el cuento. ¿Y cómo volviste? ¿Y qué...? Bueno, Porque estás acá viviendo en claro, Uruguay, ¿no? Sí. O un ratito, Un digamos. ratito. Sí, volvimos. Uruguay estaba muy bien, con buenos números, sí. con buenos números. Allá ya había empezado la segunda ola y en agosto nos volvimos. Pero además, según entiendo del relato, las razones... Vivir en Francia puede estar bueno siempre, aunque no seas escritor. Sí, ¿no? Me sí, imagino. está bueno, Yo me coparía igual, está ¿verdad? Bueno, está bueno. Lo que quiero decir, y sin necesidad de que tengo que vender un queso más porque si no, no tengo para morfar. Claro, Me como el queso, ¿verdad? Claro. Aún así, pero ese proyecto, el de las distancias cortas, las Ajá. giras, la difusión, ese otro trabajo que Todo hoy implica... eso fue postergado por Exacto. la segunda vuelta, por la segunda ola ola de la segunda, pandemia. Entonces claro. dijimos, bueno, esto va a durar mucho tiempo, volvamos a casa, que teníamos cosas que hacer, volvamos a casa y después nos organizamos de vuelta. El hecho de estar, el hecho de Y ser... vemos a Simón, ¿no? No, y lo llevamos cuando volvamos. Ah. El hecho de estar también jubilados nos permite una libertad que nunca Claro. habíamos tenido ¿Pero cómo antes. usted va a estar jubilada con 40 años? ¿Qué, militar usted? No se notan las charlas. No, lo digo militar porque en el Uruguay No, se ya pone sé, jóvenes, ya ¿no? sé. Gracias. ¿Qué se toma? Cualquier cosa en una mansión. Ah. No sé si entendió, Rosendo. Aunque sea un vaso de agua. Aunque sea Nosotros de una pecera. Estamos en stand-up. Nos reímos solo nosotros. Nos reímos solo nosotros. Es como si no hubiera nadie del otro lado. Probablemente sea cierto. No. Esperemos Usted que tiene no, un esperemos. público. No, usted tiene un público. No, usted. En esto le cedo la derecha. Verdaguer decía, es más fácil cambiar de público que de chistes, por eso hago giras. ¿Te acordás de Verdaguer? Claro ¿no? que me acuerdo. Como sos tan joven, no no, te den, soy jubilada. ¿Sabés que el otro día dije Verdaguer y Nadie, no claro. me dijo, el gato de Verdaguer? ¿Te acordás? El gato de Verdaguer, de Petinato. Sí. Yo dije, ¿pero por qué se llama el gato de Verdaguer? No Le sé. dije, le dije al
porque justamente es una especie de implícito homenaje a Verdaguer, el humorista, ¿no? Porque el gato de Verdaguer hacía los chistes, como Verdaguer, usando su voz, todo eso. No sabía. Claro. Era como una especie Mire usted. Era un humor un poco más zafado, más zarpado, más cercano. Pero a este yo tiempo, yo me acuerdo del Verdaguer originario. Uruguayo de nacimiento. Sí, dicen. Radicado en Argentina durante mucho tiempo. Entonces, volviendo, se vinieron acá, pero el plan ¿cuál es? ¿Volver a cruzar el Charco Grande? Sí. En principio mi plan es no tener demasiados planes e ir adaptándome al tiempo que venga, porque con pandemia es difícil programar. Vos estás jubilada, no de escritora, ¿no? No, claro, de escribana. De escribana. De escribana. Entonces, vos tenés un ingreso mensual por el trabajo. Muy moderado. Ay, nació en Uruguay usted, ¿no? Sí, ya lo primero que me dice que no sea cosa que vaya a pensar. Pero es verdad, es muy moderado. Bien. Entonces, no es lo mismo vivir en un lugar caro que en un lugar barato, evidentemente. Claro, eso, claro. Entonces, bueno, eso más los ingresos que tengo como escritora. Me permiten, como dice el derecho, una congrua manutención. Pero vos se lo dijiste hace bien poquitas semanas al país, puedo vivir de la literatura, claro, ¿no? Es decir, puedo. El número... Sí. Porque yo siempre digo que de los escritores, ya creo que esto lo hemos hablado, de los escritores hay algo que se sabe perfectamente, es cuánto ganan. Claro. Porque es el 10% de cada libro, claro. ¿No es cierto? Sí, perfectamente. Entonces, pero ahí no estás contando que en Europa hay otros ingresos que acá no tenemos. Por ejemplo, lo que te decía de las giras. Allá las giras te las pagan. Claro. Entonces, te las pagan no significa que te dan un viático para que comas. No, para nada. Significa que por cada charla que vos das, te pagan una cantidad. Porque no es poco. El señor editor, y mucho más en el sistema uruguayo, quiero decir, a nosotros la plata sabemos hacer rendir la plata, ¿no? Sí, nosotros, ¿verdad que somos? Decímelo a mí. Pero es como medio intrínseco, claro. ¿no? Yo creo que, no sé, tenés que ser un uruguayo muy raro. Un argentino a mí me decía, me encanta, porque un argentino economista me decía, los uruguayos viven siempre en economía de guerra. Qué cosa, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa, ¿verdad? Él lo decía con admiración, te diré, porque él decía que era la forma... Ellos también nos subrayan la admiración, me parece un poco exagerada. Un poco exagerada, a mí también. Yo quisiera vivir menos en economía de guerra. Hay veces que uno debería estar un poco más, ¿no? Yo tengo una amiga, hermana en la vida, que vivió en el exilio en México, porque sus papás se fueron al exilio y ella tuvo que ir con sus papás, y siempre decía, en Uruguay es una mujer grande como yo, es más, un poquito más grande. Y dice, yo todavía lo que no he podido reacostumbrarme a que siempre nos cueste tanto pagar la luz, porque en México, mirá que México, con los problemas que tiene México, nos vamos a caer. Ya trabajando el padre, profesor universitario, pero profesor universitario del exilio, que tenía unas pocas y la madre haciendo alguna cosa, esas cosas se pagan. Claro, sin problema. Sin que necesariamente digas, ay, no te compro el champiñón porque nos cortaron la luz. Claro. Bueno, no es para pero esa es la historia general de buena parte de los uruguayos, ¿no? Es la historia que todos alguna vez transitamos, si no siempre. Entonces me imagino que vas a un lugar y recibís un... Es maravilloso. Y te rinde de otra manera, ¿no? Claro, para empezar, te pagan bien por hacer giras, te pagan bien por cada charla, y para seguir, somos uruguayos y sabemos hacerlo rendir. Me gusta ese concepto, porque te pagan bien, pero el señor que te paga bien porque con esa charla tuya, ese señor gana más dinero aún. Claro, ese señor no es que se levantó y dijo, ay, qué bien que me cae Mercedes, pero le voy a pagar. Te lo digo hasta con cifras. Ese señor cobra, según el escritor, entre 8 y 20 euros la entrada. Es decir, por ejemplo, en Alemania es absolutamente cotidiano que vos pagues las charlas, ¿no? Claro. Vos vas a escuchar a un escritor y vos pagás por eso. No se concibe la gratuidad. Claro. No existe la gratuidad. Entonces vos o sos socio de ese lugar, claro, o pagás esa cantidad que varía entre 8 y 20 euros. Seguramente algunos escritores sean mucho más caros, ¿no? Entonces se le paga al escritor una cantidad que va entre 300 y 500 euros por dar una charla, ¿no? Pero el señor de la librería o del club o de lo que sea gana mucho más que eso, ¿no? O sea, gana
bastante más y vende libros, etcétera, Claro, etcétera. claro. Entonces, es como un ingreso extra para el escritor, que además es muy gratificante porque te encontrás con tu público, te hacen muchas preguntas, están muy interesados en la literatura latinoamericana. Yo, por ejemplo, vi dar una charla al cubano, ¿cómo se llama? ¿Padura? A Padura, que le conté más de 200 personas. Más de 200 personas. Yo estaba en la sala. ¿Te gusta Padura? Sí, me gusta. No es mi escritor favorito, pero me gusta. Me parece un buen escritor. No, como te decía, no es mi favorito. Sí, está bien. Pero bueno, en Alemania Padura tiene en Alemania y en muchos lugares tiene un éxito impresionante. ¿Y cómo es? ¿Le traducen? ¿Cómo es lo que le deben haber pagado a Padura no está escrito por esa charla. Claro. Sí, lo traducen, claro. Pero quiero decir, y en tu caso, sí, a mí, Alemania, yo tengo un traductor en alemán, un traductor en inglés, que sale ahora, el libro en Estados Unidos, Reino Unido. No me expliqué. En las charlas, digo. Vas a dar la charla. Sí. En Francia es obvio que no, porque habla francés, pero... Sí. Tenés un traductor. Pero además, la gente que va, muchas veces te diré que el 50% o más del 50% del público sabe español, porque los alemanes especialmente están muy interesados en lo latinoamericano y además están muy interesados en pasar sus vacaciones en España. Entonces está muy de moda entre los alemanes saber español. Te diré que una cantidad muy impresionante de alemanes entiende el español. Y sin idealizar, porque ya estamos en la posición de que no hay que idealizar. No hay que idealizar. Me imagino que si un alemán quiere aprender español, le vinieron ganas de aprender español, lo aprende. Bueno, yo no sé, eso no sé decírtelo. Lo que sé es que muchos... Esa cosa de que el alemán si se propone algo, eso... No sé si están así. Muchos no se ponían los auriculares de la traducción, ¿no? Pero no sé si lo hacían por voluntarismo o porque realmente entendían. Yo no los idealizo. Digo, son más o menos como toda la humanidad. No, eso está perfecto, incluso... Con un estado fuerte. Con un estado fuerte cualquiera es Dios. Bueno, qué interesante lo que digas acerca del Estado, la importancia del Estado y, bueno, en fin, y cómo el Estado tiene que ser fuerte, en particular cuando el viento viene en contra, ¿no? Que es una cuestión que yo respeto las otras miradas, pero lo que necesito es que las otras miradas me lo digan explícitamente, claro. No quiero al Estado. Bueno, entonces era así, porque este argumento que estoy escuchando un día sí y otro también, de que en Alemania entonces el Estado sí, es porque en realidad no recibieron un déficit fiscal. Yo siempre digo, bueno, la lectura debería ser al revés, justamente como me lo dejaron mal, yo lo tengo que hacer bueno, ¿no? Mirá, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Sí, está buenísimo. Está perfecto. Bueno, pero me dijiste de los... Bueno, o sea que el proyecto de volver... ¿Y tu marido de qué está jubilado? Si es que después lo puedes incluir en la charla. Mi marido todavía no está jubilado, o sea que y bueno, viene, trabaja un poco, esas cosas. Pero se jubila ahora en poco tiempo también. Es ingeniero y bueno, y tiene que ir a jubilarse a Argentina además. ¿Él es argentino? Es argentino. O sea que con los argentinos vos buena onda, por lo menos con uno. Por lo menos con uno, mirá, si me decís, re buena onda. Hubiera estado muy buena que la respuesta fuera, con los argentinos todos buena onda, excepto uno. Claro, hubiera sido ahí un poco raro, ¿no? Bueno, a ver, historias de mujeres... Igual estábamos en la parte de la charla que esto lo gana todo, desde Vargas Llosa hasta mi amigo Tomasito de Matos, ¿no? No es así. No, en Uruguay es el 10%, pero en otros países va entre el 5 y el 8%. Es bastante menos en otros países, pero te dan adelantos sustanciosos. ¿Y esos adelantos no se concretan después en las ventas? Problema de ellos. Problema de por la eso, editorial, que lo sabrá para el próximo contrato, claro. si te lo hace. Exactamente, pero en otros países es entre el 5, el 8 y raramente llega al 10. Pero, a ver, hablemos como en Uruguay. Lo que pasa es que en Uruguay se vende poco, digamos, cifras chicas. El que vende muy bien, que serán algunos miles, pero como un golazo, ¿no? En Uruguay. Yo creo que algunos que escriben sobre política y sobre fútbol venden unos cuantos miles, ¿eh? 5.000.
No, yo sé de libros que han vendido más de 20.000. Pero no lucen como una excepción, Rosende. No, los horóscopos venden más que eso. Ludovica, todo eso, por ejemplo. O... Sí, o La Uruguaya. Ferro, por Lourdes Ferro es el libro más vendido de Uruguay. Decenas de miles. Bueno, yo no leo eso y pego la mejor con Lourdes porque me la Sí, sí, claro. Pero que claro, sí, viva Lourdes. Si hay que comprar un horóscopo, que le compren a Lourdes y no. Claro, me parece. Pienso lo mismo. Menos, ¿no? Que se lo compren a la uruguaya. Bien, me quedé pensando eso, así que ni siquiera. Bueno, con más razón, es eso para abajo. Claro, es eso para abajo. Lo que pasa es que el tipo ahí te vende de pronto 100.000 ejemplares en algún lugar. Bueno, ¿no? Conozco gente que ha vendido, por ejemplo, 3 millones. Y un libro sale $20, ponele. Sí, no, un poco menos, 15. 18. Bueno, sí. Juguemos 15, $1.50 por cada libro. Claro, imagínate 3 millones. Conozco una escritora coreana muy buena que vendió en su país, sin salir al exterior, 3 millones de libros. Y la señora esta que quedó divorciada y se puso a escribir porque no tenía, sí. y inventó Harry Potter. Claro, ahí tenés. La pucha. He hablado con muchos editores. El género más vendido del mundo es la novela, ¿no? Corríjame si le estoy... No tengo la menor idea. Bueno, he escuchado esto, sí, lo digo para iniciar la charla nada más. Sí. La novela. Sí. Excepto en Uruguay, donde los libros de no ficción, en particular, exacto, tú recién lo insinuabas, sí, los reportajes, ensayos periodísticos, políticos, históricos. Exacto, eso es lo que más vende en Uruguay. Son como lo más apetecido en Uruguay. Sí. Pero en todo caso, no son los cuentos. Los cuentos son la hermana pobre de la literatura. Me parece que más pobre es la poesía. Sí, digamos de la narrativa. Ahí va. Quise decir eso. Sí, está bien. Sí. Por las dudas, porque pero está bien la precisión. La frase del poeta argentino que dijo: la poesía no se vende, porque la poesía no se vende. Bueno. Los cuentos, decíamos... Y entonces, Rosende, ¿por qué me haces esto? Déjame ser el editor. ¿Por qué me traes esto, que justo es con lo que vamos a iniciar el primer libro acá en Uruguay de la editorial, y me traes cuentos? Que no se vende, Rosende. Resulta que a mí me gusta escribir cuentos. Me siento muy cuentista. Entonces, a lo largo de estos últimos años en que escribí novelas, fui también escribiendo cuentos y guardándolos en un cajón virtual, ¿no? Claro, en una carpeta de la computadora. Y yo escribía cuentos. Entonces, llegó un momento que me empezaron a dar ganas de publicar esos cuentos. Entonces yo hablaba con un amigo que era escritor y me decía: no, los cuentos no te los publica nadie. Es muy difícil, después si te los publican no se venden nada. Y llegó un punto en que yo dije: yo quiero publicar los cuentos, no me importa además que se venda más, que se venda menos, me importa publicarlos y me importa desmarcarme un poco de la novela negra. Quiero correrme en el ámbito de la literatura, quiero correrme hacia otro lugar, escribir desde otro lugar y publicar desde otro lugar. Quiero dejar por un rato de lado el género que yo sentía que me tenía un poco encasillada. Pero ¿y esa necesidad era la necesidad de la creadora, del artista, o también, lo que es absolutamente legítimo, una estrategia de la escritora? Es que no lo pensé, realmente no. Si algo no fue una estrategia, porque los cuentos se fueron, digamos, autocompletando, en el sentido de que se fue armando un libro sin que yo lo pensara estrictamente como un libro. Historias de mujeres feas, ¿reúne cuentos escritos en qué lapso? Es que no lo sé, porque como fueron justamente tan poco estratégicamente pensados, es que algunos tienen
8 años, otros son de este año. Pero ninguno de cuando dejaste el empezaste el liceo. No, porque yo empecé a escribir hace relativamente poco tiempo, así que ninguno puede ser tan viejo tampoco. Y bueno, y un día los reuní y ya habíamos estado hablando con la editora de Planeta, con Claudia Garín, que a ella sí le interesaban los cuentos. La querida Claudia Garín. La querida Claudia Garín, para mí también. Y bueno, y ahí yo dije, bueno, voy... Ahora sí. Pero el escritor te dijo, no, porque no te lo van a publicar. ¿Y Claudia qué te dijo, por ejemplo? Porque uno se pone en los zapatos, ¿no? Me imagino, de los editores que tienen que tomar decisiones. Bueno, ahí también tienen que ver los horóscopos, porque las editoriales saben perfectamente que hay libros que pagan otros, ¿no? Entonces, para que existan estos cuentos también tienen que existir otras cosas. Y los cuentos quizá no sean, quizá no, es un género que no es en Uruguay muy vendido. Y bueno, y ahí empezó, te decía, una estrategia para sí terminar un libro, para así hacer un libro. Yo tenía muchos más cuentos que estos, pero tuve que hacer una especie como de selección, una especie de corrección y armar algo más o menos homogéneo, y ahí entonces surge que tuviera el hilo conductor de Las mujeres feas, que yo ya eso sí ya lo venía pensando el título. Uh-huh. Y acá lo tenemos. Y para mí fue una sorpresa enorme inaugurar con esto la colección de Tusquets Uruguay, claro, ¿no? Porque Tusquets ahora tiene, creo que en Chile, en Argentina y en Uruguay tiene, digamos, colección propia. Uh-huh. Y bueno, y este es el número 1. ¿Y el sello de Tusquets, cómo lo podríamos definir, digamos? Yo te lo definiría así. Para mí, el sello de Tusquets era el que miraba con la ñata contra el vidrio. Además, esa especie que te da como cierta relativa, pero bien ganada, garantía, ¿no? Métete por acá que sí. Bagallo no vas a encontrar, ¿no? Sí. Después te podrá gustar más, menos. Ahí puedes decir la expresión, tirate que hay arenita. Tirate que hay arenita. Una cosa interesante que me dijiste al pasar, sobre la cual me gustaría que comentaras algo más, tiene que ver, porque es verdad que las editoriales son una empresa que tiene como objetivo ganar dinero. Quiero decir, obviamente, si y no está ganan muy dinero, bien, sí, cierran, uh-huh, ¿verdad? Pero la obtención de esos objetivos no solo está vinculado, esto podría hablar de la editorial y de muchas otras cosas, uh-huh, incluso de un programa de radio, no solo está vinculado al éxito que te da el mercado. Claro. ¿No? Quiero decir, por supuesto que sin el mercado, vos, si vendés papas y nadie compra papas, claro, ¿no es cierto? Claro. Hay otras cosas que tienen que ver con la jerarquización de la marca, con la reivindicación de las calidades, con el abrazo a ciertas opciones de carácter ético, estético. Es eso que vos decís, es un delicado equilibrio entre la cultura y la venta, entre el prestigio y la economía, pero además es lógico, un restaurante también le sucede lo mismo, una panadería o una editorial, cualquier negocio que vos tengas fluctúa en ese equilibrio entre lo que le gusta, lo que se vende, lo que le da prestigio. Y mirá que no estoy diciendo que mis libros le den prestigio a la editorial ni remotamente. Lo que estoy diciendo es que la editorial muy sabiamente equilibra el horóscopo con la narrativa, con las obras periodísticas, y me parece que también en esa variedad está la marca, ¿no? Igual sigo sin entender por qué los cuentos no funcionan tanto. Porque cuando yo hablo con... no es que todos hola buen día. ¿Qué opina de los cuentos? No es en general esa la forma que... sí, ¿no? Que uno lo aborda. Salen los temas, yo no escucho que nadie diga, no me gustan los cuentos, me aburren los cuentos. Es más, bueno, está bien, con mis amigos del liceo, que justo se armó una barra en la que nos tocó leer mucho. Y digo nos tocó leer mucho, no en el sentido, ay,
¿Cuánto leíamos nosotros? Sí. Que no, huyo de esa autocomplacencia. Pero nos tocó una barra que justo leíamos mucho y pasábamos por la feria del libro, la librería que siempre tenía ofertas y los clásicos. Y ahí yo me acuerdo que compré el Rojo y Negro de Stendhal, pero por nada, creo. ¿Viste nada? Bueno, nada más una moneda, creo que me lo dieron. Lo compré y me acuerdo que lo leía en el 156 y yo empecé a delirar, empecé como a decir, ¿qué es esto que tengo? ¿No? Sin ninguna formación previa, simplemente, bueno, y así tantos, ¿no? Y sí, pero sin embargo me acuerdo que decíamos que nos encantaban los cuentos, que teníamos como este libro de cuentos y así fue que... ¿Quién no se fascinó con Cortázar cuando era adolescente? Bueno, me sacaste, ¿no? me sacaste después quizá con Borges y después fuiste con Horacio Quiroga también, cuando íbamos a la escuela y nos leían los cuentos de Horacio todavía Quiroga. Vive en mí el clima de Los crímenes de la calle Morgue. Claro. No lo puedo expresar, solo alguien que haya transitado por esos crímenes y esas calles. Es que yo ahora que estamos hablando lo pienso, y quizá un poco en borrador, que mis autores favoritos han escrito preferentemente cuentos, ¿no? Los escritores que más he admirado, o que todavía admiro mucho, han escrito preferentemente cuentos. Y muchos norteamericanos. En Estados Unidos el cuento es un género muy fuerte, muy potente, que tiene expresiones como yo qué sé, como John Cheever, no sé, es que es injusto nombrarlos porque hay tantos norteamericanos cuentistas, incluso contemporáneos, que no sabes incluso para dónde agarrar, no sabes qué leer. Siempre me resultó una especie, tampoco me he puesto a estudiarlo tanto, como una especie de misterio eso, de por qué eso no se transforma en ventas, o dicho de otra manera, por qué la distancia sea tan pronunciada, ¿no? No lo sé. Quizá sea en Uruguay, porque en otros países, y vuelvo a Estados Unidos, seguramente funciona, porque si no, no habría tantos libros de cuentos. Yo, una de las cosas más maravillosas que leí son los 9 cuentos de Salinger, me parecen espectaculares, son de esas cosas que lo termino de leer y quisiera llorar porque estoy ante obras de arte que me merecen emoción y respeto, ¿no? Ahora leí también 9 cuentos malvados de Margaret Atwood y me saco el sombrero, es altísima literatura, es literatura para premio Nobel, ¿no? Y son cuentos, son todos cuentos. O sea, en el norte seguramente es un género que funciona, tal vez no funciona en Uruguay. Les tengo terror. Cuando nos detenemos frente al semáforo, se acercan al auto, se nos vienen encima, arrastrándose en sus muletas o en sus sillas de ruedas. O llegan en brazos de otros mendigos que los alzan y frente a mi ventanilla los exhiben como trofeos. Muestran sus brazos o piernas mutilados, sus muñones cosidos, sus heridas curadas o abiertas. Desvío la mirada y ellos golpean el vidrio. Insisten en mostrarme lo que les hizo la guerra. Una mina me explotó en mala hora, señora. A veces un accidente o la poliomielitis. Y yo cierro los ojos. Les tengo terror. Y ellos lo saben. Un muñón carmesí se detiene a centímetros de mi cara tras el vidrio. Lo veo aplastarse contra la superficie dura, transparente, revolverse, cambiar de color y de aspecto. Iván no los registra porque está acá hace mucho tiempo y se acostumbró. Supongo. Sigue hablando con el mismo tono de voz, gesticula o enciende un cigarrillo y yo intento poner cara de que le presto atención. Hago de cuenta que escucho lo que dice. La forma, el color del muñón cambia al aplastarse contra la superficie transparente. Un caleidoscopio de carne. No sabes el esfuerzo que tengo que hacer para no seguir leyendo otra vez. Porque esto es algo, vean chiquilines, este es para espantarte mejor. Pero acá tengo otro. A modo de ejemplo, hay un pasillo, hay 4 filas de asientos de cuero azul iluminadas con esa luz blanca
y grumosa de los aviones. Escucho correr la cortina de atrás. La azafata cancela la comunicación de business con la clase turista y vuelve a donde estamos. Se para al costado del comandante, que está de pie a mi lado. Se muerde el labio superior. Cruza los brazos sobre el pecho. Siento los 4 ojos clavados en mi espalda mientras cumplo la rutina de la reanimación cardiopulmonar, mientras me esfuerzo sobre el pecho y la boca del hombre. Lo he tenido sobre la butaca que recliné hasta dejar casi horizontal. Sus piernas le han quedado separadas, desarticuladas, y un mechón de pelo blanco le atraviesa la frente. El comisario de a bordo prepara el desfibrilador, aunque yo sé que será inútil. Hace 15 minutos, cuando todo comenzó, la gente de clase turista acababa de recibir su cena. Es de noche. La lluvia golpea con furia contra el fuselaje. Provoca un ruido intenso y a la vez lejano, aislado. No sabes el esfuerzo que tengo que hacer para no seguir leyendo, Rosende. Ay, gracias. ¿Para qué viniste a esta nota? Me estás interrumpiendo. Bueno, quiero decirles que di 2 ejemplos. Podría dar tantos como Historias de mujeres feas. Está en este libro, que tiene estos, bueno, primero quiero decir que de alguna manera cumple, no soy crítico, no soy profe. Yo tampoco. Pero cumple con cierta, aquello de Cortázar, ya que hoy lo hablaba, ¿no? La novela gana por puntos, el cuento gana por nocaut, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, es verdad. esa era una frase de Cortázar. Es esa, creo que otro hablaba de una flecha. ¿Quién era? No importa, no, es demasiado buena para que se me haya ocurrido a mí en este momento. No, debe ser de ahí. Cuando yo digo algo bueno es porque alguien lo dijo antes siempre. Te juro que me freno así. Yo dije, no, alguien lo dijo antes, con seguridad. Yo tengo una. A ver. Ninguna espada hiende el pecho como un punto puesto a tiempo. Ah. ¡Ja! Se le atribuye. A ver. Ninguna espada hiende el pecho Claro. como un punto puesto a tiempo. Claro. Se le atribuye a Cervantes. Yo creo que es mía. Que venga a desmentirlo. Que venga a reclamar. Hablando de muñones. El manco. El manco. Bueno, lo que quiero decir que hay una cosa que en el cuento, casi podría decirse por manual, uno no puede perder tiempo. Exacto. ¿No es cierto? A los bifes. Estamos jugando. Sí. En la novela, ponele que sí. Sí. Hay otra cosa que tiene el cuento, y por eso es no puedo entender que no haya barra bravas del Claro. cuento. Hinchada. Hay otra cosa que tiene el cuento, y es que el cuento se permite, no digo que la novela no, solo para mi gusto superado por la poesía, el cuento no tiene que ser literal. Quiero decir, el cuento me cuenta algo en un plano y me está hablando necesariamente de otras cosas, De otras en muchos cosas, otros siempre. planos, ¿verdad? Y ya sé que vos que trabajás la novela y decís, no, ojo, que las novelas también. Por supuesto que también, pero no con la intensidad del cuento. Exacto. El cuento tiene que tener capas de lectura. Necesariamente, y por su brevedad, tiene que tener capas de lectura. Vos tenés que estar contando la historia de un tipo que se murió en un avión y a la vez también estás retratando una parte de la sociedad que va viajando ahí arriba. Estás mostrando capaz que 3, 4 o 5 capas diferentes. Entonces, y en la novela también, pero en la novela, por la extensión, eso se puede perder. En el cuento tiene que ser absolutamente preciso. No, por eso en el cuento dicen no debería sobrar nada, porque vos no te podés ir tanto por las ramas como en una novela. Si eso fuera un capítulo de una novela, seguramente hablaría más de otras cosas, que también serían importantes y también tendrían capas de lectura, pero no sería esa flecha que vos decías. La flecha que vos las distintas capas, por eso yo te dije hoy fuera del micrófono cuando te recibí que quedé, hablando bien de tu obra, Ajá. que quedé más que entusiasmado, quedé perturbado. El arte está acá no para hacernos pasar bien, el arte está acá para movernos,
la baldosa que pisamos. Esa es una mirada mía. Claro, pues, o debe movilizar. Sí, lo que no significa que otras cosas que estás para pasar sean legítimas y esté bien, ¿eh? Claro. No. Por supuesto. Pero yo que me subo a la tabla de un escenario, yo sé perfectamente cuando estoy pisando la vereda del arte y cuando estoy generando legítimamente un entretenimiento de buena calidad, claro, y necesario. Que también es válido. No me como la pastilla y creo que honro mi profesión sabiéndolo. Y me parece que el cuento, además, vos tenés una cosa, Mercedes, y es arrollador el comienzo. Es la capacidad de meternos en un clima, en una urgencia que te lo pregunto, ¿te sale o lo laburás, Mercedes? Yo creo que lo trabajo. ¿Entendés de qué hablo, sí, no? Por supuesto. Yo creo que lo trabajo, que al principio, por supuesto, siempre surge una idea y después vos tenés que laburar mucho sobre la idea, tenés que darle muchas vueltas hasta que le encontrás esa voz narrativa que a vos mismo te impacta, ¿no? Pero yo no creo demasiado en la inspiración, no creo demasiado en los escritores que nacieron siendo buenos escritores. Creo en el laburo, ¿no? O sea, la escritura es un arte, pero también es una artesanía. Hay que cincelarla, digamos. Y yo trabajo mucho los principios y los finales. Me gusta eso de empezar fuerte, empezar alto. No quiero que el lector largue el cuento porque en los 2 primeros párrafos se aburrió. Quiero agarrarlo del cogote. Mercedes, no sé si hago bien en decírtelo, citando a Serrat cuando decía, pero no se lo digas nunca, ¿no? De que ella lo tenía agarrado, pero por favor no se lo digas nunca, ¿no? Pero lo lográs. Te lo puedo decir porque en definitiva vos a quien tenés que tener gracias. Lo lográs de una manera en el que yo a veces digo, ¿no? Este es un juego un tanto perverso, el del lector con el escritor, porque por un lado la obra se completa con el lector, ¿no? Eso, obviamente, y además hay una lectura por cada lector, claro, ¿no? Hay una obra por cada Eco, lector. Decir, claro. yo lo llevo para donde quiere y esto... Sí. Ahora, es un juego también tan peligroso porque yo me dejo, ¿no? Sí. Es decir, hay un momento en el que el lector dice, es el pacto. Usted haga conmigo lo que quiera, que yo a usted le creo y le sigo. Claro. Profeta, maestra, lo que sea, ¿no? Eco sigo. llama el pacto ficcional. Claro. Y es eso, vos te entregás y haces como que crees el mundo que te están proponiendo. Y cada uno tiene un mundo y cada uno genera un mundo. Yo escribo algo, pero después en tu cabeza esa historia es otra. Me preguntaron ya varias veces qué final, cómo era, que les explicara el final. El primer cuento, supuestamente la protagonista atraviesa un mundo. Y bueno, y me preguntan a mí que yo les explique a dónde se fue esa protagonista. Y yo no se los puedo explicar, porque la respuesta está en tu cabeza. Es el lector autocompleta lo que el escritor no dice. Para terminar, eso siempre implica dosis de poder, ¿no es cierto? Llámale. ¿Cómo manejas eso? No soy muy consciente hasta que establezco esa relación con el lector. No soy demasiado consciente. Yo después me doy cuenta que lo manipulé de alguna manera al lector, pero me doy cuenta después. Cuando estoy escribiendo, escribo. No pienso en un lector, no tengo un lector modélico, no pienso en nadie en especial. Construyo una historia para mí misma, ¿no? Entonces, si a alguien manipulo, es a mí misma. Pero me gusta mucho el juego ese de confundir, de dar
pistas de algo y después dar otra pista diferente. Me gusta hacer pensar al lector, me gusta que labure, que tenga que ir un poco para atrás para ver qué pasó acá. Me gusta que lo hagan conmigo como lectora. Y me divierte hacerlo con mis lectores. Y me gusta también, o me divierte, llevarlos al borde de un precipicio de lo verosímil, ¿no? Bueno, me divierte que me digan, pero ¿cómo? Mi primera novela, ¿cómo una mujer se va a pasear por Montevideo con una bolsa negra con una cabeza? Eso nadie se lo va a creer. Bueno, eso yo lo escribí y al año sucedió. Me divierte forzar al lector. Oscar Wilde decía que la naturaleza imita el arte. Claro, me divierte, como te decía, forzar la credibilidad del lector, el pacto ficcional que decía Humberto Eco. Pero la realidad termina siendo siempre mucho peor. Bueno, Mercedes, que tengas un buen comienzo de año. Te felicito con esta historia de Mujeres Feas. Gracias por la visita. Seguimos más temprano que gracias por invitarme y por tener además por tener una charla inteligente. Bueno. No de mi lado, del tuyo. ¡Anda! ¿Cuántos le dirás lo mismo? A todos les digo lo mismo. Historias de mujeres feas. Igual me lo creí un poquito. Historias de mujeres feas. Así se llama este libro. Es un precioso regalo para este momento del año donde quizás se regala un poquito más de lo habitual. Para regalar y regalarse, como dicen en el bondi. Sí, para que yo lo tenía aprendido. Respetables damas y caballeros que viajan en este colectivo, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Grandes Fábricas Tusquets pone a través de mi intermedio y con la única finalidad que llega al pasaje colectivo, la única, la increíble, la más maravillosa recopilación de historias de mujeres feas de la extraordinaria Mercedes Rosende. Mercedes Rosende, en su colección Andanzas, nos demuestra... Y bla, bla, bla. Me encantó, me encantó. Bueno, te voy a contratar. Vamos arriba. Mercedes, vos sabés cómo me arreglás. Sí. Llévame a la tumba del pececito. Claro. Bueno, Mercedes Rosende, Historias de Mujeres Feas, nos ayudó a poner la mañana en camino.